Bueno, continuando con las disertaciones de este foro virtual, el cual hemos denominado Nuevos Andamiajes en Educación a Distancia, diversas miradas a la teoría y praxis. Quien les habla, la profesora Franaída Silva, y voy a presentar para ustedes mi disertación, la cual lleva por título Resignificación de andamiajes en el contexto universitario de la educación a distancia. Esta disertación surge en el ámbito de nuestro contexto de la educación a distancia, observando que la formación de los profesionales para el cambiante presente y el exigente futuro es uno de los retos de la educación universitaria del siglo XXI. Eso es una máxima innegable. Además, se convierte en un elemento clave para asumir los nuevos desafíos que presenta el campo laboral, humanístico y científico de la sociedad. Es un reto para nuestras universidades, entonces, cuando se trata de integrar diversas herramientas, recursos y aplicaciones tecnológicas, así como cubrir ciertas condiciones para dar cumplimiento a las demandas a nivel macro, meso y micro, y por ende dar cumplimiento a toda la agenda que se ha creado hacia el año 2030, que viene o data desde el año 1996 con el informe de Lord, donde proponía que la educación del futuro debe ir orientada hacia lo que es la educación para la vida, para el aprender a aprender, para aprender a lo largo de toda la vida, que el hombre debe ser íntegro, la educación debe ser integral. Luego tenemos en el año 2015 se plantea la Organización de las Naciones Unidas, se plantea los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible sobre la base de esta Agenda 2030. Luego la CEPAL en el 2016 genera un informe que amplía la necesidad de ir por un desarrollo sostenible con igualdad. Y esta igualdad implica una serie de cambios. Estos cambios van hacia lo que tiene que ver el anclaje que ha tenido la globalización, el avasallante avance tecnológico y por supuesto las complejidades sociales que han adquirido diversos matices que toca a la educación insertarse, comprender, adaptarse, darle nuevos significados y continuar. Implementar los cambios que sean necesarios para no quedar fuera de lo que tiene que ver con la formación de las naciones. Uno de los objetivos principales que nos plantea la agenda del desarrollo sostenible es la educación de calidad. Es el objetivo número 4, es uno de los cuales nos ha permitido a nosotros insertarnos en este foro para hablar sobre lo que tiene que ver con la diversidad e igualdad social, como otro de los objetivos, esa eliminación o la disminución de la brecha social, económica y tecnológica, para por ende ir hacia la reducción de la pobreza, de la que tanto hablan nuestros líderes políticos, y sin embargo nos quedamos un poco atrás en lo que tiene que ver con la acción concreta de cómo se va a desarrollar. Y en el ámbito tecnológico estamos observando nuevas redes de aprendizaje, nuevos paquetes, software, plataformas, ya no es solamente Moodle, ya es Google Classroom, es Udemy, ya los cursos están hoy y los tiene todo el mundo, el conocimiento. Las tecnologías han surgido para aprender, para compartir, para enseñar, para la inteligencia artificial y para la realidad aumentada. No solamente hablamos de una tecnología que nos permite intercambiar uno a uno, sino uno a varios, varios a uno, e incluso hablamos de una tecnología que está totalmente a la mano en un celular. Ahora bien, cuando hablamos de la teoría de la educación a distancia, observamos como diferentes autores, desde Peters a Holberg, Wedemeyer, Moore y Keegan, que son de la era industrial, nos plantearon muy claramente lo que tiene que ver con la definición de la educación a distancia, la cual es la modalidad que se caracteriza por la separación física, que sea real o virtual, entre
el educando o el estudiante, el participante de algún programa educativo, la institución y el aprendizaje. Es decir, él está separado, no va a clase regularmente y la institución crea los mecanismos, organiza el apoyo para dar la asesoría, con apoyo en las tecnologías de la información y comunicación, con recursos y medios, pasando de la era industrial a la era postindustrial. Anteriormente los recursos eran encapsulados, eran prefabricados y todavía permanecen en el tiempo. Y en la actualidad tenemos pues el acceso libre de los estudiantes a la información, no solamente la información que dan las universidades. Luego en la era postindustrial de la educación a distancia, ya autores como Márquez, la profesora, que paz descanse, Elena Dorrego, el profesor Leal Néstor, García Aretio, Casas Armengol también, que paz descanse, nos hablaban ya de buscar el acompañamiento, el seguimiento, el tender puentes, la mediación necesaria que debe crearse en el ámbito de la pedagogía y andragogía de la educación a distancia para generar cambios en el estilo de vida de quien participa en un programa de educación a distancia. Es allí la focalización de nuestra disertación. Es la universidad, es el docente, con todas las herramientas que tenga a la mano, quien crea ese aprendizaje independiente en el estudiante, es quien da las herramientas para que él pueda sobrevivir al sistema, a las crisis internas como persona y a las crisis externas, es decir, el entorno, que bien puede ser hostil, bien puede ser flexible, y es justamente ese fortalecimiento, ese puente, esa mediación que tiende la institución la que le permite no solamente avanzar en sus estudios, sino también salir airoso del sistema y poder continuar. Entonces tenemos tres elementos importantes que se plantean en nuestra disertación. Lo primero, la educación a distancia, los andamiajes y la resignificación. La educación a distancia, como ya lo dijimos, es esa modalidad educativa que a pesar de que pasen los años y que tengamos nuevas tendencias, se va a caracterizar por la separación física de quien enseña y de quien aprende. Esto hasta el año 2017 ha sido sostenido por García Aretio y otros autores. Las aulas son sustituidas por recursos, medios y servicios que apoyan al estudiante durante el desarrollo de sus estudios. Y los andamiajes. ¿Qué vienen a ser los andamiajes? Pues estos provienen, por supuesto, los hemos tomado para esta disertación y para un tema de investigación que vengo desarrollando en estudios postdoctorales, que la teoría del andamiaje fue desarrollada por David Wood y Jerome Brunner a partir del concepto de zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky. Y postula justamente que la interacción en el tipo de enseñanza-aprendizaje se da cuando quien enseña está inversamente relacionado al nivel de las competencias de quien aprende. Es decir, que si el que aprende es un conocido o mal llamado nativo digital y nosotros debemos adaptarnos a sus necesidades, también quien aprende y quien enseña interactúa a través de esa mediación, pero el andamiaje es justamente el puente que podemos crear para dar un sistema de apoyo a nuestros participantes, reducir la brecha que existe entre lo que él necesita y lo que puede ofrecer la universidad. Se dan redes de trabajo entre iguales, se tejen nuevas formas de participación. Entonces, la resignificación es justamente ese concepto con el que podemos trabajar para dar cambio y sostenibilidad en el tiempo a nuevas estrategias, adaptarnos, reciclarnos y revisarnos. Un estudio reciente de la Universidad de Oxford llegó a determinar que el 47% de los puestos de trabajo serán sustituidos por máquinas si los seres humanos no estamos preparados para los cambios que nos ofrece el ámbito de la tecnología. Pero entonces yo voy más allá. Realmente es solamente el cambio en la tecnología, no, también es un cambio que nos exige la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los andamiajes que tiende la educación a distancia en el contexto de las universidades? Entonces, vemos en el ámbito de la era industrial cómo se sostuvo la educación a distancia sobre estructuras, procesos de calidad con eficiencia y productividad. Eran procesos y cada función estaba determinada para dar una productividad en un corto plazo con mayor eficiencia y menos riesgos y menos recursos.
y la información era preelaborada. Pero sin embargo, al surgir otros autores como Keegan, Moore y Holberg, ellos comparten una visión acerca de que el asesor es el eslabón importante en el logro del aprendizaje y el estudiante no esté en solitario en la educación a distancia. Entonces, justamente es el profesor uno de los encargados de crear esas escaleras necesarias, esas mediaciones que permiten al estudiante brindarle una planificación, una entrega de instrucción diversa, una evaluación adaptada a sus necesidades y al momento actual, y la interacción. Ya la interacción es una interacción que cambia. Ya nosotros no podemos quedarnos solamente a esperar que nuestros estudiantes vengan a nuestros cubículos o aulas, sino que debemos también ir hacia donde están ellos totalmente conectados, que puede ser bien sea su celular, sus correos electrónicos o, por qué no, sus contextos habitacionales, es decir, donde ellos habitan. Entonces, los andamiajes en la era postindustrial ya hablamos un poco más de ese contenido emocional, de los servicios al estudiante que no solamente son técnicos burocráticos, sino también esos desafíos de la información que está a toda hora, en todo momento, y el conjunto de herramientas tecnológicas que nos ofrece la era web, la era internet, ha avanzado de tal manera que a veces no tenemos tiempo los docentes de aprender una herramienta cuando ya sale otra. Entonces nosotros debemos, por supuesto, estar en constante reinvención para no caer tampoco en el tendencionismo o en el pragmático hacer diario de manera que no entendamos hacia dónde vamos o qué queremos lograr en el ámbito educativo. Entonces, uno de los desafíos que me parece interesante llamar la atención acá es el que propone García Aretio, quien habla de los desafíos a nivel macro, meso y micro que tienen las universidades. Es mirarse a nivel macro, ver las tendencias que hay afuera, la globalización, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la tecnología 3D, la tecnología celular con esa vía de rapidez que se carga con los latidos del corazón, pero también observar la realidad de nuestras instituciones. Saber a qué podemos realmente echarle mano y a qué no podemos. Así como en otros lugares están con Adobe Premiere trabajando con ponencias que van hacia lo que es la realidad contextualizada con equipos, con unas condiciones dadas, nosotros no las tenemos en la actualidad en Venezuela, pero tenemos algunas otras alternativas de las que justamente en este foro hemos conversado. Esas alternativas que nos ofrece el contexto y a las cuales podemos echar mano, porque no contamos con los recursos económicos, por la política de distribución del presupuesto universitario no permite que nuestras aulas o nuestros laboratorios estén habilitados con todos los equipos necesarios para armar las clases a distancia que están desarrollando universidades como la Universidad de Educación a Distancia, la UNED, ¿verdad? Entonces, en la era postindustrial ya hablamos de cambios en la planificación de la educación a distancia. Ya la planificación tiene que ir más allá del aula y más allá del horario de trabajo. Este mundo es exigente para el docente, es un trabajo constante, actualizándose, impregnando su hacer diario de creatividad. La entrega de la instrucción es diferente, no es ya esas guías largas en el que el estudiante se aburría de tanto estudiar, no. Puede permanecer el texto maestro, ejemplo en la UNA, más sin embargo deben existir alternativas digitales, los recursos digitales que permitan al docente, por supuesto, hacer llegar el mensaje y compartir el aprendizaje con sus estudiantes. La evaluación que nos presenta tanto la tecnología como la nueva realidad en combinación con la investigación cualitativa es tan interesante, es tan amplia que podemos diversificarla. Y la interacción, ya la interacción no es solamente esa interacción fría, esa interacción bidireccional o unidireccional, donde el profesor es quien emplea las estrategias y el estudiante obedece. También el estudiante puede ser proactivo, puede participar con nosotros en las actividades que propongamos. Entonces aquí podemos observar en esta lámina la evolución de la educación a distancia. Vamos desde una primera generación con servicio postal,
hacia una segunda generación con radio, televisión, videos, una tercera generación con enseñanza telemática, donde teníamos los CDs, donde teníamos los disquetes, y luego vamos a la cuarta generación con la enseñanza de learning, B-learning, donde hay un campus virtual, las plataformas, YouTube, la cual ha sido una herramienta necesaria junto con el Wi-Fi para lo que tiene que ver con la difusión de la información científica de las universidades. Ahora bien, ¿cómo podemos promover entonces desde la educación a distancia ese cumplimiento con los objetivos del desarrollo sostenible? Ejemplo, autores como García Aretio nos proponen que las demandas de la sociedad actual y futura implican promover una educación integral del participante con competencias digitales para enfrentar los desafíos emergentes de la globalización. No es en el momento actual solamente, sino para dónde vamos, qué futuro nos espera, qué queremos. No solamente es aprender por aprender, no, también se supone que debemos aprender para ayudar a otros, para ser solidarios, para contribuir a la paz, para contribuir al ambiente, una acción por la pobreza, tener acciones para la calidad de vida, para la igualdad de género. Entonces, la Universidad Nacional Abierta tiene un proyecto para el fortalecimiento del perfil profesional del estudiante UNA, que lo hemos desarrollado desde el año 2015 hasta el año 2017, con los contextos social, tecnológico y personal profesional. Veamos un poco qué hemos desarrollado. Por ejemplo, le hemos dado nuevas vías vistas de las condiciones físicas, estructurales, políticas, económicas, que han llevado al docente venezolano a hacer frente y a reingeniar significados sobre la base de la inventiva, la creatividad y la resiliencia. Es un importante valor en la actualidad que tenemos los docentes, que es el resistir, persistir y no desistir. Pero no con una actitud pasiva, no, sino también buscando la manera de no sucumbir ante una situación que agobia a cada venezolano. Entonces nosotros tenemos muchas alternativas. Ejemplo, si las exposiciones no pueden desarrollarse presenciales porque no hay electricidad, no hay video BIM, o en el momento no hay internet, nuestros estudiantes pueden grabar infografías, hacer presentaciones, narrativas digitales, videos, organizadores gráficos. Pueden utilizar diferentes herramientas como Prezi, pueden utilizar esta herramienta que estamos utilizando la mayoría de los ponentes como Zoom, también Screencast o Matic. Tenemos la colaboración como un valor primordial que está generando este momento actual, con wikis, con blog colaborativo donde intervienen varios participantes, donde cada uno da su aporte a temas importantes. Y en la práctica desarrollamos con gestores también de contenido, no solamente es Google Classroom, también tenemos unas plataformas como Moodle y otras que nos permiten trabajar en conjunto. La evaluación con cuestionarios, formularios de Google, quizzes y juegos. La gamificación es un elemento que en la actualidad nos permite interactuar, investigar con creatividad. La profesora Flor Ángel Chacón es una de los profesores que ha trabajado con las aulas iconográficas o con aulas metafóricas que le dan un vuelco, un nuevo significado a la formación con plataformas. Entonces, la formación con plataformas colaborativas como foros, Google Classroom, Moodle, Eliademi, canales de divulgación, nos permiten diferenciar el momento que ya pasamos hace 15 años y el momento actual de un solo momento. Nosotros podemos entender que la sociabilidad, si nosotros no nos podemos reunir, no nos podemos reunir en un congreso 250 personas, porque eso implica un gasto exacerbado en lo que tiene que ver con logística, nos podemos reunir en un canal de YouTube, más de 200 personas durante 5 días con solamente tener internet. ¿Qué permite el canal de YouTube con las conferencias? Que las personas puedan verlo en todo momento, cuando quieran. Es como si el conferencista está departiendo cada 5 minutos o cada 15 minutos que termina su conferencia con todos los asistentes. El Facebook Live, que es otra herramienta que le permite a los docentes cambiar su comunicación con nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes todos están en Facebook.
Entonces, muchos decimos no Facebook, sí, pero si utilizamos Facebook en la era de la educación a distancia para equilibrar esa brecha que hay en que el estudiante no puede asistir a la universidad, pero lo encontramos en Facebook, ¿por qué no podemos crear clases o asesorías y guindarlas o colgarlas en Facebook? En la nueva era también nos pide, nos exige a la educación universitaria el contexto de los valores como la ética. Entonces, para eso tenemos los investigadores, la inclusión en diferentes ámbitos como ORCID, como ResearchGate, como Google, Mendeley, que son organizadores de nuestro currículo personal, de nuestras publicaciones y nos permite mantenernos actualizados con todo lo que otros investigadores están haciendo. Otras herramientas que podemos hacer para trabajar en la educación a distancia y cumplir con el trabajo en equipo, con la organización, con la disciplina, con la asertividad y optimizar el tiempo son herramientas como Google Drive, herramientas para trabajar en equipo como Trello y aquellas que permiten crear y editar documentos con líneas mientras chateas con los otros componentes del grupo de trabajo. Ahora bien, la educación a distancia contribuye también a una educación de calidad y a disminuir las desigualdades, porque nosotros hemos creado talleres que le permiten al estudiante pulirse, porque de eso se trata el momento actual, que nuestros estudiantes no solamente salgan con el título de una universidad, sino también que conozcan herramientas que le permitan destacarse y diferenciarse de los profesionales que van saliendo de las universidades sin ningún otro currículum. Entonces ellos ven también talleres donde aprenden a diseñar sus presentaciones y a desarrollarlas en YouTube con Google Drive, trabajan en equipo, también se hacen reuniones grupales, es decir, no tenemos una uniformidad, una única forma de hacer las cosas. El momento actual nos ha permitido crear una educación a distancia también que permite asumir el desafío de la inclusión a través de una comunicación didáctica guiada, a través de la pedagogía del amor, de la cercanía, de buscar esos elementos que muchas veces sentimos carencias en nuestro andar diario, en nuestras universidades, en nuestro contexto. Aquí tenemos algunas fotografías de visitas a los estudiantes en sus contextos o en sus sitios de trabajo, en sus sitios donde habitan, mientras ellos desarrollan sus trabajos porque no pueden asistir. Y si el docente puede acercarse, bien sea por alguna otra vía, hasta allá, eso también es educación a distancia. Estar fuera de la institución atendiendo las necesidades del estudiante. Hasta donde en este momento hemos hecho una indagación en varios centros locales y en la Universidad Nacional Abierta, los profesores hasta en el carro atienden a sus estudiantes. Entonces, ¿por qué no podemos abogar a la excelencia académica desde nuestros ámbitos de trabajo y desde nuestra docencia y nuestra investigación, no netamente teniéndonos lástima? Pienso que nuestros estudiantes tienen un alto potencial de ser productivos y de ser creativos, y somos nosotros los docentes quienes podemos contribuir a que esto flore y que se manifieste en ese ser maravilloso que todos llevamos en potencia. Lo dice el profesor Pérez Clarín, lo comparto hoy con ustedes. La educación a distancia es muy amplia y es una de las que se presenta con las posibilidades para ser pionera o continuar siendo pionera en el país donde las oportunidades cada día surgen con estas eventualidades y con las crisis que hemos vivido. Es un placer haber compartido con ustedes, espero pues la realimentación de cada uno.